Bien, nos dice Mateo, hermanos, 24:13, que el que persevera hasta el fin ese es salvo. Ha sido un versículo mal entendido por muchos. Muchos dicen, tengo que perseverar para ser salvo. No, tú fuiste salvo. Yo diría, hermano, que si este versículo dijera, este será el salvo, pues quedaría más fácil de entender. Tú eres salvo por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz, no porque perseveres, y si no perseveras entonces no te salvas. No, lo que quiere decir la escritura es que este es hermano, de los requisitos, de las cualidades, de las bendiciones que muestran que tú y yo somos salvos, porque perseveramos. Estás oyendo la palabra de Dios, estás viendo este video, estás leyendo la Biblia, estás orando, es porque tú eres salvo. Es la evidencia. Pero es un versículo que nos llama, hermanos, a ver una palabra muy importante, y es perseverar. Hoy predicamos la palabra de Dios bajo el título La perseverancia. ¿Qué es perseverar? Perseverar es tener firmeza e insistencia. Viene del griego jupómeno, que significa permanecer, quedarse, resistir, soportar, sobre todo las pruebas, tener entereza, padecer o sufrir. Pero ¿en qué debemos perseverar según la Biblia? Hermanos, lo primero que Dios nos dice es en la oración. Perseverar en la oración es básico, es clave, es importante. Sin oración, sin comunión con Dios, sin hablar con Él, es imposible, hermano, que nosotros recibamos la unción de los cielos para todas las cosas que necesitamos. Hay una parábola que nos enseña la palabra de Dios allí en Lucas, capítulo 18, desde el versículo 1. Vamos, hermanos, a meditar en ella. Es la parábola de la viuda y del juez injusto. Ya sé que muchos la conocen, pero si hay alguien que no la conoce, la va a oír por primera vez. Recibimos bendición todos, los que la conocemos y los que no. Y Dios nos sigue hablando. Escucha esto. Dice la escritura en el versículo 1 de este Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Ahí está, hermanos, nuestro primer punto. Perseverar en la oración. Y no desmayar. Cuando tú oras, perseveras, pues no desmayas. Bien, para orar necesitamos perseverar. Perseverar es insistir sin desmayar. El versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Era un mal juez. No temer a Dios es no entender los límites. Una persona que es juez sí que tiene que responder delante de Dios, porque Dios es el juez de los jueces, hermanos. Y obrar mal en esta tierra, cuando se le ha otorgado semejante poder y responsabilidad a una persona. Imagínate lo que es juzgar el pleito entre dos personas y emitir, hermano, un juicio. Deliberar exactamente a favor o en contra de alguien, eso es algo terriblemente duro para el que realmente tiene conciencia. Este juez de esta parábola no era un buen juez, era un mal juez. No le temía a Dios ni respetaba a nadie. Terrible caer en manos de una persona así para que decida el futuro de una persona. El versículo 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, qué terrible, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ella le pedía a un juez, hermano, que no le tenía ningún temor a Dios, o sea que ella no podía decirle, hágalo por Dios, ni tenía que decirle, por favor, hágalo por mí, porque tampoco respetaba a ninguna persona. En manos de este hombre quedó esta mujer. La viuda, para la Biblia, es un personaje muy especial. Por su debilidad, hermano, por su forma de enfrentar la vida, porque en esa época, pues, sin la ayuda de su marido, era terrible para una mujer. Quedar sola era lo más difícil que había. Y debía considerársele con prioridad en todo. Lo mandaba Dios.
Mira, ella estaba en la lista especial de Dios. ¿Cuál es esa, pastor? Isaías 10, versículo 2, nos habla de esa lista. Mira, para apartar del juicio, mira, a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos, los pobres y los afligidos. ¿Quiénes son? De mi pueblo. Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. O sea que Dios emite juicio, hermano, contra el que actúa contra un pobre, para el que actúa contra un afligido, para quien actúa contra una viuda y obviamente contra un huérfano. Pero las viudas y los huérfanos son hermanos muy protegidos por Dios. Luego nos encontramos delante de una de las personas que Dios más protege, y proteger de un hombre que es terrible. Bien, ya vimos los protagonistas entonces, el juez y la viuda. La actitud del juez, vamos a verla. Ya sabemos que es un hombre que no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Pero ella le pedía justicia y dice el versículo 4, él no quiso por algún tiempo. Aunque era un hombre que no le tenía respeto a nadie, sabía que lo debía hacer. Pero después de esto dijo dentro de sí, mira qué interesante, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, él se iba a tomar su tiempo. Y así es, hermano, las cosas cuando hay un juicio, no son inmediatos. Luego, lo que nos enseña la Escritura haciendo esta comparación es que vamos a un juez que es bueno, que es nuestro Dios, no como este juez que es malo, pero de todas maneras Dios se toma su tiempo. ¿Por qué se toma su tiempo? ¿Es que se goza en vernos sufrir? No. Vamos a verlo, el versículo 5. Sin embargo, dice el juez malo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lo que logra la perseverancia, hermanos, aún en un hombre que es malo, que no es diligente, sino negligente, es que se aburre de ver a alguien que le pide lo justo. Se le agota la paciencia y de todas maneras termina haciendo su trabajo. Interesante, una buena estrategia. Perseverar es bueno. Mira que se logran cosas maravillosas. Bien, en griego perseverar se lee para, que significa al lado de. En este caso, ella no se movía de allí, o sea que se pegaba, no desistía, no desmayaba, sino que al contrario se paraba enfrente y al lado del juez, viniendo de continuo. En este caso significa perseverar. Eso fue lo que le causó a este hombre, hermanos, el deseo de hacerle el juicio correcto a esta persona. Debería haber sido su profesionalismo, su moral, tener conciencia, pero nada de eso tenía este hombre. Lo que realmente ayudó a esta mujer fue su perseverancia. Y mira la enseñanza tan bella que viene en el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez. Ya oímos las palabras. El Señor Jesús es quien relata esta parábola y resalta lo que dijo ese juez malo. Él dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Por una causa que no era la más lógica ni justa, terminó haciéndole, hermano, lo que debía hacer. El versículo para pensar es el versículo 7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Justicia que pedimos nosotros, y dice escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Si el juez malo, hermanos, por la perseverancia de esta mujer terminó haciendo el trabajo, ¿cómo no será el juez bueno, el juez de todos, el Dios Altísimo, nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no nos va a hacer justicia si le clamamos de día y de noche? Mira que también hay un tiempo. No desmayes, persevera. No te preocupes, que al que le estás orando no es a un juez negligente, malo, a un juez que no respeta,
a las personas. Nuestro Dios es un juez que ama y amó tanto que se murió él mismo por nosotros, hermanos. De manera que tengamos confianza en Dios. El verso 8 nos dice, os digo que pronto les hará justicia. Si el Señor se demora un poco, no te turbes. Nada es inmediato y Dios está haciendo algo que hay que entender. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, qué terrible esto, hermanos, el final de este versículo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué dijo el Señor esta palabra? Porque ¿será que nosotros sí tenemos la conciencia clara que tenemos un juez justo que nos va a escuchar y nos va a oír y que pronto acudirá, hermanos, a nuestro ruego? El problema, dice el Señor Jesucristo, es no tener la perseverancia, y que tener perseverancia es porque hay fe. Pero el Señor se pregunta, ¿será que cuando yo vaya voy a encontrar fe? O sea, gente perseverando. Qué hermoso. ¿Los hijos de Dios creen que Dios les oye? Por supuesto que sí. ¿Perseveran pidiendo lo que necesitan? Por supuesto que sí. Recordemos que Dios no se olvida de nosotros, sino que prueba la fe. ¿Cuántas veces probará el Señor la fe? No tenemos ni idea, pero debemos estar listos. Si tú ya sabes que una petición se puede demorar un poco, pues sigue adelante, no desmayes, persevera, porque Dios te está enseñando a perseverar, a esperar. Mucha gente dice en el mundo, ya se han acostumbrado a decir, en el tiempo perfecto de Dios. Eso es perseverar, hermanos. Pero que no suene a unas frases de cajón, sino que sea una realidad en nuestra vida. Hoy entendemos la bendición tan grande que es perseverar. Y nuestro primer punto, a orar, hermanos, porque la oración es necesaria para todo aquel que quiera una vida de comunión con Dios. Si insistes con fervor en algo, escucha, es porque tú lo anhelas. Y si pides varias veces es porque estás anhelando que llegue a ti. Pero si desistes en pedirlo, es probable que Dios desista también en otorgarlo, porque ha visto que no tienes la suficiente fe, el suficiente deseo como para pedir varias veces y esperar. Vamos a nuestro segundo punto, hablando de perseverancia, la búsqueda. Génesis 32, 22 en adelante nos dice, y habla de Jacob. ¿Te acuerdas que luchó con un ángel en un sitio llamado Peniel? Él se iba a encontrar con Esaú y estaba temeroso. Y prácticamente encontró la respuesta en Dios. ¿Estuvo perseverando? Claro que sí, mira. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era? Era un ángel. Si era el ángel de Dios o el ángel, hermano, que vemos como teofanía en la Biblia, que es una presencia de Jesucristo en esa época, entonces digamos que luchó. Pero no es una pelea en el sentido de que se dieron golpes, sino que él insistía mucho en lo que él buscaba y el ángel lo resistía. A eso es lo que estamos dispuestos a entender, hermanos, en esta palabra. Y cuando el varón, o sea el ángel, vio que no podía con él, mira qué tremendo, no es que le ganara en fuerza, no, sino que la perseverancia, el entusiasmo, las ganas que tenía Jacob fueron fuertes contra el ángel. Y entonces el ángel tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Qué quiere decir eso? Que con un solo toque, y ya si hablamos de fuerza, Jacob quedó prácticamente cojo, porque dice la escritura que se descoyuntó el muslo de Jacob, o sea, ya no tenía fuerza en su pierna. Fue una forma como de detenerlo del ángel. Imagínate, si le tocó nomás, pues obviamente que la fuerza de un ángel es descomunal. No se trataba entonces esta batalla ni esta lucha de una pelea a muerte ni de cuerpo a cuerpo,
se trataba de mostrar las ganas y la insistencia, la perseverancia que tenía Jacob, hermano, el deseo que no le importó, hermanos, qué le pasara. Pues se le descoyuntó su muslo y Jacob quedó cojo, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Eso se llama perseverar, hermanos. ¿Perseverar en qué? En la bendición. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa, hermanos, que él luchó con Dios y venció. Le cambió hasta el nombre. Es tremendo, hermano. Lo que es perseverar es una fuerza grande. Esto nos habla entonces de perseverancia. Jacob luchó, perseveró, creyó, insistió, no desmayó, buscó a Dios y recibió la victoria. Perseveremos pues, hermanos, también en la búsqueda. Ya son dos armas poderosas. Perseverar en la oración y en la búsqueda nos va a llevar a cosas grandes. El versículo 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Es como si usted ya sabe quién soy, ¿para qué me pregunta? Y lo bendijo allí, o sea, tuvo la victoria. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando se inicia la búsqueda, hermano, no la abandonemos. Muchos la abandonan cuando sufren y no perseveran. Y es posible, escucha esto, que tu bendición ya estaba a la vuelta de la esquina. Hay gente que sufre mucho y ha pasado por mucho y deciden desmayar y realmente la respuesta estaba cerca. Ten cuidado. Sigamos adelante, que Dios nos ayuda. Nuestra, hermanos, tercera forma de ver la perseverancia es la nueva vida. Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los nuevos creyentes. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Mira, ¿en qué perseveraban aquellos que se arrepintieron y fueron salvos por la sangre de Cristo, se bautizaron, cambiaron de modo de pensar y también de modo de vivir? Por eso nosotros debemos perseverar en nuestra nueva vida. Realmente es nueva. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra. ¿En qué perseveraban entonces? En la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, lo que estamos haciendo, predicando, enseñando, orando, ayunando, vigilando. Todo eso es perseverar en la doctrina y también tener comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso, hermanos, lo tenemos que hacer los cristianos. Ese contexto aparece en Hechos 2 desde el 37. Vamos a oírlo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué estaba pasando? Que Pedro acababa de dar su discurso inspirado por el Espíritu Santo allí en el aposento alto el día de Pentecostés. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban desesperados, ya estaban arrepentidos. Dijeron: Dios mío, hemos obrado mal. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo sería de tremendo ese discurso? Claro, fue el Espíritu de Dios utilizando a Pedro, que esta gente sí se arrepintió de corazón. Cuando usted dice: ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, es porque ya entendió que hizo lo malo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y qué maravilla, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, dice la palabra, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Es la única forma de escapar, hermano, de la maldad del diablo. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron en ese día 3,000 personas. Qué tremendo, con solo ese discurso. Lo que hace el Espíritu de Dios es tremendo, hermanos.
Después del discurso de Pedro, ¿la gente se arrepintió de corazón? Sí. ¿Qué le pidieron a Pedro los que se arrepintieron? Está en Hechos 2:37. ¿Qué hacemos? Pidieron consejo, pues se arrepintieron de que habían hecho mal. Después del verdadero arrepentimiento, las personas deben, primero, perseverar en su nueva vida. Ya no son los mismos, ya entendieron que hacían mal. Deja esa vida de atrás, ese es el hombre viejo. Tú vienes a ser una nueva criatura. Persevera que en tu nueva vida. Ya no somos más del mundo, no podemos volver atrás, hermanos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles significa el Evangelio. Perseverar en lo que Cristo nos enseñó, porque no solamente, hermanos, se trata de aprender, sino de hacer las cosas que el Señor nos enseñó. Comunión unos con otros, partir el pan y orar, que es lo que nosotros necesitamos. Todo esto necesita de perseverancia. El punto 4 nos dice que conocimiento de la palabra. Segunda de Pedro 3, versículo 17 en adelante nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra, hermano, acerca de perseverar en el conocimiento de la palabra? Lo que dice la Escritura es que crezcan en la gracia. La gracia es todo ese regalo que nos dio Dios para poder apreciar toda la nueva vida y el conocimiento de nuestro Señor. Perseveremos también, hermanos, en el conocimiento, el entendimiento de la palabra. Leamos, oremos. Cuando tú oras, cuando perseveras en la oración, cuando buscas a Dios, cuando perseveras en conocer la Escritura, cosas grandes vienen a ti. Se abren los ojos del que era ciego, se abren los oídos de aquel que estaba sordo, y muchas personas reciben la luz. Jesucristo es luz en medio de una oscuridad de malignos. Primera de Timoteo 4:16 nos dice, hablándole Pablo a su amado discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira, la doctrina que ya nos fue dada. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente, hermano, nosotros, sino otros que a los que nosotros les vamos a enseñar van a ser bendecidos. Pero ¿qué debemos hacer? Tener cuidado de esa doctrina y persistir en ella. Persistir en ella. Si viene otro enseñando otras cosas, no importa. Tú ya sabes qué fue lo que te enseñó Dios. El punto número 5, confía en Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Mira, no desmayes, o sea, persevera, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mira la promesa, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios ayuda en todo al que persevera. No desmayes, es lo que te dice el Señor hoy. Estabas triste, afligido, has sido probado, se ha demorado esa prueba, ha sido complejo, has sufrido demasiado. El Señor dice, no desmayes, tu bendición está a la vuelta de la esquina, ya no tarda el Señor. Has esperado mucho tiempo, de manera que no puedes echar atrás y volver atrás todo lo que ya hiciste. Es mucho más la pérdida, hermano, es absoluta, que terminar lo que está faltando. Josué capítulo 1 versículo 6 en adelante nos dice, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Esfuérzate es perseverar. Para esforzarme tengo que perseverar, porque una cosa es cuando yo quiero hacer algo, empujar una piedra. Si no puedo, si no logro hacerlo en el primer intento, pues me voy, pero seguir empujándola hasta que se mueva es perseverar y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Les dijo 3 veces el Señor esto mismo a Josué. En el versículo 6 le dijo, esfuérzate y sé valiente. En el 7 vuelve y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Nunca dejes la palabra de Dios por fuera. Esfuérzate y sé valiente. Solamente, dice el Señor, solamente, o sea, solamente persevera y entonces alcanzarás todo. Y quédate con la palabra de Dios a tu lado. Qué hermoso, ¿verdad? El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces una vez más y seas valiente. 3 veces significa esfuérzate, persevera, vuélvelo a hacer, levántate, vuélvelo a intentar y vuélvelo a hacer. 3 veces le fue dicho, hermanos, a Josué. El número 6 es firmeza. Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa estar firme, tiene que perseverar. ¿Por qué? Tenga cuidado, mire que no caiga, porque hemos aguantado, soportado, hermano, hasta hoy. Pero eso quiere decir que Dios nos ayudó. Debemos seguir esforzándonos, debemos seguir haciendo nuestro trabajo, perseverando para no caer. Persevera en tu firmeza, ten templanza, ten dominio propio. Todo eso nos lo dio Dios como herramientas poderosas para lograrlo. Persevere, 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 dice el Señor, hasta el final. El último libro es el Apocalipsis, capítulo 22, y ahí todavía Dios nos sigue diciendo que perseveres. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea que si a usted le gusta, hermano, la injusticia, persevere, dice el Señor. Y es que el que es inmundo, sea inmundo. Todo aquel que sea inmundo, pues que siga siendo inmundo, siga perseverando en eso. Y el que es justo, y nos habla a nosotros, hermanos, practique la justicia todavía, o sea, persevere en ser justo. Y el que es santo, santifíquese todavía, siga perseverando. Mira que Dios desde el inicio hasta el fin nos dice que hay que perseverar. Perseverar es algo que no se puede hacer, escucha, porque hay personas que están atentas. ¿Cómo es que me voy a salvar? Así hacían los antiguos, hermano, hipócritas, sacerdotes de esa época. Los saduceos, los fariseos, decían que hay que hacer para salvarse, muestre a ver. Pero cuando veían que no eran sus fuerzas, entonces lo desechaban, porque tenían que depender de Dios. ¿Qué es perseverar? ¿Para qué tanta perseverancia? El número 7 habla de alcanzar el premio. Esa es la verdadera perseverancia de un creyente. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué cosa tan impresionante. Te lo vuelvo a repetir porque es muy poderoso. Al que venciere, para vencer hay que perseverar mucho. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero, pastor, ¿cómo es posible que un hombre como yo se pueda sentar al lado de Jesucristo en un trono? Pues no es que Dios te va a hacer otro trono, porque así no es. Pero como nosotros estamos en Cristo, si tú estás en Cristo, estarás donde Él esté. Estarás también sentado donde Él se sienta, y Él se sienta en su trono. Por eso Él dice que el que perseveró, se esforzó y venció, le va a dar un premio, hermanos, que no tiene. No tiene nada, hermano, contra cualquier premio que se pueda siquiera pensar o imaginar. Es sentarse con Él. Él dice, conmigo, en mi trono. Así como también yo me siento con mi Padre en el trono de Él. O sea que Él también se sienta con el Padre, pero no en su trono, no entiendo. Dios, acuérdate que es uno. Jesús está en el Padre y nosotros en Él. ¿Estaremos entonces en el mismo trono? Ese es el premio. Por haber perseverado, por haber sufrido, por haber soportado y por haber obtenido la victoria. Recuerda entonces la enseñanza de hoy. Persevera en la oración, en la búsqueda de Dios, en la nueva vida que Él nos ofrece, en el conocimiento de la palabra, en la confianza hacia Dios, en la firmeza y en alcanzar el premio. Si estas 7, hermanos, características son de nosotros, ten la seguridad de que tú eres salvo. Porque perseverar, mis hermanos, es un
símbolo perfecto, claro y evidente que nosotros ya somos salvos, que nacimos de nuevo en nuestro Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Y si nos lo permite, estaremos enseñando el próximo domingo también el mensaje dominical. Mientras tanto, que Dios te bendiga y te prospere en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga.